Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si te gusta este material, suscríbete a mi canal y da un clic en el icono de la campana, que está junto a la opción de suscripción, para recibir notificaciones, cada vez que se encuentre un nuevo código o ley disponible en YouTube, y para que a la vez, mi canal crezca en contenidos y suscriptores. También, puedes pulsar en el botón me gusta y compartir estos audios para que lleguen a más personas. Te agradezco por tu atención y preferencia y nos vemos en los próximos videos. Gracias. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. Texto vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017. Al margen un sello con el escudo nacional, que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta. Se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo único, se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Título primero. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana. Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009. Artículo 3. Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: 1. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. 2. El respeto a la dignidad humana de las mujeres. 3. La no discriminación, y 4. La libertad de las mujeres. Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por 1. Ley la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 2. Programa el Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 3. Sistema El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 4. Violencia contra las mujeres: cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 5. Modalidades de violencia: las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres. 6. Víctima: la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. 7.
Agresor: la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 8. Derechos humanos de las mujeres: refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belém do Pará y demás instrumentos internacionales en la materia. 9. Perspectiva de género: es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. 10. Empoderamiento de las mujeres: es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Y 11. Misoginia: son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer. Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009. 1. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009. 2. La violencia física, es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. 3. La violencia patrimonial, es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 4. Violencia económica, es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 5. La violencia sexual, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y 6. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Título 2. Modalidades de la violencia. Capítulo 1. De la violencia en el ámbito familiar. Artículo 7. Violencia familiar es el acto abusivo de poder o omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Artículo 8.
Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009. 1. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia. 2. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia. 3. Evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención a aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. 4. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima. 5. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima, y 6. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos. La información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. Artículo 9, con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los poderes legislativos, federal y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán: 1. Tipificar el delito de violencia familiar, que incluya como elementos del tipo los contenidos en la definición prevista en el artículo 7 de esta ley. 2. Establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de la patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños. 3. Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de crianza, no podrá recuperarse la misma, y 4. Incluir como parte de la sentencia, la condena al agresor a participar en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos. Capítulo 2. De la violencia laboral y docente. Artículo 10. Violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. Artículo 11. Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo. La descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación 2 de abril de 2014. Artículo 12. Constituyen violencia docente aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas, que les infligen maestras o maestros. Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Artículo 14. Las entidades federativas y el Distrito Federal, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009. 1. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales o de docencia. 2. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan. 3. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos, y 4. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores. Artículo 15. Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno deberán: 1. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. 2. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos. 3. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión. 4. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo. 5. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el anonimato de las quejosas. 6. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, y 7. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir o dar curso a una queja. Capítulo 3. De la violencia en la comunidad. Artículo 16. Violencia en la comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de 1. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria. 2. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, y 3. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias. Capítulo 4. De la violencia institucional. Artículo 18. Violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Artículo 19. Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Artículo 20. Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige. Capítulo 5. De la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Artículo 21. Violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal. Párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación 14 de junio de 2012. Artículo 22. Alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá 1. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo. 2. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida. 3. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres. 4. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y 5. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando 1. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame. 2. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y 3. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y o los organismos internacionales, así lo soliciten. Artículo 25. Corresponderá al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. Artículo 26. Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos y considerar como reparación. 1. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial. Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables. 2. La rehabilitación. Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas. 3. La satisfacción son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran a la aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo. B. La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad. C. El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y D. La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. Capítulo 6. De las órdenes de protección. Artículo 27. Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, e inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Artículo 28. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser 1. De emergencia. 2. Preventivas, y 3. De naturaleza civil. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación 15 de enero de 2013. Artículo 29. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes. 1.
Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 15 de enero de 2013. 2. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 15 de enero de 2013. 3. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad, y 4. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia. Artículo 30. Son órdenes de protección preventivas las siguientes. 1. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia. Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima. 2. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima. 3. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima. 4. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilian a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos. 5. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos. 6. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio, y 7. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas. Artículo 31. Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración: 1. El riesgo o peligro existente. 2. La seguridad de la víctima, y 3. Los elementos con que se cuente. Artículo 32. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes. 1. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. 2. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal. Y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal. 3. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio. 4. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el registro público de la propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias, y 5. Obligación alimentaria provisional e inmediata. Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de estos en los juzgados civiles que corresponda. Artículo 33. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales competentes. Artículo 34. Las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes. Quienes sean menores de 12 años, solo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales. Título 3. Capítulo 1. Del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Artículo 35.
La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009. Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin discriminación alguna. Por ello, considerará el idioma, edad, condición social, preferencia sexual, o cualquier otra condición, para que puedan acceder a las políticas públicas en la materia. Artículo 36. El sistema se conformará por los titulares de. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación 17 de diciembre de 2015. 1. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá. 2. La Secretaría de Desarrollo Social. 3. La Secretaría de Seguridad Pública. 4. La Procuraduría General de la República. 5. La Secretaría de Educación Pública. 5 bis. La Secretaría de Cultura. Fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación 17 de diciembre de 2015. 6. La Secretaría de Salud. 7. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación 18 de mayo de 2012. 8. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. 9. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Fracción recorrida en el Diario Oficial de la Federación 18 de mayo de 2012, 4 de junio de 2015. 10. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Fracción recorrida en el Diario Oficial de la Federación 18 de mayo de 2012, 4 de junio de 2015. 11. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Fracción recorrida en el Diario Oficial de la Federación 18 de mayo de 2012, 4 de junio de 2015. Reformada en el Diario Oficial de la Federación 22 de junio de 2017. 12. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y. Fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación 22 de junio de 2017. 13. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas. Fracción recorrida en el Diario Oficial de la Federación 18 de mayo de 2012, 4 de junio de 2015, 22 de junio de 2017. Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva del Sistema elaborará el proyecto de reglamento para el funcionamiento del mismo y lo presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en su caso. Capítulo 2. Del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Artículo 38. El programa contendrá las acciones con perspectiva de género para 1. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. 2. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres. 3. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres. 4. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género. 5. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas. 6. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres.
7. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida. 8. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. 9. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia. 10. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. 11. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo de las medidas y las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres. 12. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad. Y 13. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas. Artículo 39. El Ejecutivo Federal propondrá en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa previstos en la presente ley. Capítulo 3. De la distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Artículo 40. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009. Sección primera. De la Federación. Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación. 1. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 2. Formular y conducir la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 3. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicables. 4. Elaborar, coordinar y aplicar el programa a que se refiere la ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal. 5. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna. 6. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación. 7. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres. 8. Coordinar la creación de programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para agresores de mujeres. 9. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009. 10. Realizar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten. 11. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas. 12. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. 13. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas. 14.
Ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en un marco de integralidad y promoción de los derechos humanos. 15. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. 16. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del programa, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior. 17. Rendir un informe anual sobre los avances del programa, ante el Congreso de la Unión. 18. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia. 19. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, y 20. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables. Sección segunda. De la Secretaría de Gobernación. Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación. 1. Presidir el sistema y declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres. 2. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres. 3. Elaborar el programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del sistema. 4. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009. 5. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los 3 órdenes de gobierno en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 6. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 7. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. 8. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. 9. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres. 10. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2011. 11. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior. 12. Realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 13. Difundir a través de diversos medios, los resultados del sistema y del programa a los que se refiere esta ley. 14. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y 15. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Sección tercera. De la Secretaría de Desarrollo Social. Artículo 43, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. 1. Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una vida libre de violencia. 2. Coadyuvar en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. 3. Formular la política de desarrollo social del Estado considerando el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida. 4. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza. 5.
Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para lograr el adelanto de las mujeres para su empoderamiento y la eliminación de las brechas y desventajas de género. 6. Promover políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 7. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. 8. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y 9. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Sección cuarta. De la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo 44, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. 1. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres. 2. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley. 3. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. 4. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los ámbitos público y privado. 5. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor. 6. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del programa que le correspondan. 7. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres. 8. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres. 9. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. 10. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 14 de junio de 2012. 11. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente, y fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación 14 de junio de 2012. 12. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Fracción recorrida en el Diario Oficial de la Federación 14 de junio de 2012. Sección quinta. De la Secretaría de Educación Pública. Artículo 45, corresponde a la Secretaría de Educación Pública. 1. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos. 2. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad, así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2011. 3. Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo. 4. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles, a través de la obtención de becas y otras subvenciones. 5. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra las mujeres en los centros educativos. 6. Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las niñas. 7.
Incorporar, con la opinión de la Secretaría de Cultura, en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 17 de diciembre de 2015. 8. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia. 9. Establecer como un requisito de contratación a todo el personal de no contar con algún antecedente de violencia contra las mujeres. 10. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 11. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos, en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 12. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres. 13. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. 14. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres. 15. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y 16. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Sección sexta. De la Secretaría de Salud. Artículo 46, corresponde a la Secretaría de Salud. 1. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con perspectiva de género, la política de prevención, atención y erradicación de la violencia en su contra. 2. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas. 3. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2011. 4. Establecer programas y servicios profesionales y eficaces, con horario de 24 horas en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres. 5. Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a los agresores, a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada. 6. Difundir en las instituciones del sector salud, material referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 7. Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres. 8. Mejorar la calidad de la atención, que se preste a las mujeres víctimas. 9. Participar activamente, en la ejecución del programa, en el diseño de nuevos modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley. 10. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres. 11. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres. 12. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando la siguiente información. A la relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios. B. La referente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres. C. El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima. D. Los efectos causados por la violencia en las mujeres, y los recursos erogados en la atención de las víctimas. 13.
Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y 14. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Sección séptima. De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sección adicionada en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. Artículo 46 bis. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 1. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia de trabajo y previsión social. 2. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral contra las mujeres. 3. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral. 4. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo. 5. Orientar a las víctimas de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres. 6. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley. 7. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. 8. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa, y 9. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Artículo adicionado en el Diario Oficial de la Federación 18 de mayo de 2012. Sección octava. De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Sección adicionada en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. Artículo 46 ter. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 1. Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria. 2. Delinear, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico. 3. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico. 4. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ejidos y comunidades agrarias. 5. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley. 6. Constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las mujeres a las que se refieren los artículos 63 y 71 de la Ley Agraria, con base en la información contenida en el Registro Agrario Nacional. 7. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa, y 8. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Artículo adicionado en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. Sección novena. De la Procuraduría General de la República. Sección recorrida antes. Sección séptima en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. Artículo 47, corresponde a la Procuraduría General de la República. 1. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en a. Derechos humanos y género. b. Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio. c. Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales. D. Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. 2. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su reglamento y demás ordenamientos aplicables. 3.
Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de emergencia. 4. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas. 5. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención. 6. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación. 7. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y garantizar la seguridad de quienes denuncian. 8. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. 9. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones. Los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia. 10. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. 11. Crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional. La información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan. La información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada. La información integrada en esta base deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas. Y 12. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación 14 de junio de 2012. Publicado íntegro en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. Sección 10. Del Instituto Nacional de las Mujeres. Sección recorrida antes. Sección 8 en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. Artículo 48. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres. 1. Fungir como secretaria ejecutiva del sistema, a través de su titular. 2. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación, y la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en las entidades federativas, el Distrito Federal o municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia. 3. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. 4. Colaborar con las instituciones del sistema en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios. 5. Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia prevista en la ley. 6. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social. 7. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna. 8. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y promover que las instancias de procuración de justicia garanticen la integridad física de quienes denuncian. 9. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Y 10.
las demás previstas para el cumplimiento de la ley. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009. Publicado íntegro en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. Sección 11ª. De las entidades federativas. Sección recorrida antes sección 9 en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia. 1. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 2. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley. 3. Coadyuvar en la adopción y consolidación del sistema. 4. Participar en la elaboración del programa. 5. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas. 6. Integrar el sistema estatal de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres e incorporar su contenido al sistema. 7. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el programa. 8. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida. 9. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los programas estatales y el programa. 10. Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el sistema. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 19 de junio de 2017. 11. Promover programas de información a la población en la materia. 12. Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores. 13. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta ley. 14. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales. 15. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. 16. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior. 17. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los programas estatales. 18. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación. 19. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de estas. 20. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género. 21. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. 22. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en A. Derechos humanos y género. B. Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio. C. Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales. Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. 23.
Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones. Los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia. 24. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y 25. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros ordenamientos legales. Las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación, para considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra mujeres. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación 20 de enero de 2009, 28 de enero de 2011, 14 de junio de 2012. Reformado y publicado íntegro en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. Sección 12. De los municipios. Sección recorrida antes sección 10 en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. Artículo 50, corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones. 1. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres. 2. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del sistema. 3. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas. 4. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del programa. 5. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores. 6. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres. 7. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las condiciones establecidas en el capítulo B de la presente ley. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 19 de junio de 2017. 8. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 9. Llevar a cabo, de acuerdo con el sistema, programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres. 10. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y 11. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales. Artículo publicado íntegro en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2015. Capítulo 4. De la atención a las víctimas. Artículo 51. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán prestar atención a las víctimas, consistente en 1. Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas, por medio de los cuales se les brinde protección. 2. Promover la atención a víctimas por parte de las diversas instituciones del sector salud, así como de atención y de servicio, tanto públicas como privadas. 3. Proporcionar a las víctimas, la atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita. 4. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas, y 5. Informar a la autoridad competente de los casos de violencia que ocurran en los centros educativos. Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes. 1.
Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos. 2. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades. 3. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención. 4. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita. 5. Recibir información médica y psicológica. 6. Contar con un refugio, mientras lo necesite. 7. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2011. 8. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas o hijos podrán acudir a los refugios con estos, y fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2011. 9. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor. Fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2011. Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2011. Artículo 53. El agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral, cuando se le determine por mandato de autoridad competente. Capítulo 5. De los refugios para las víctimas de violencia. Artículo 54, corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género. 1. Aplicar el programa. 2. Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos. 3. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada. 4. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita. 5. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención. 6. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia, y 7. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren en ellos. Artículo 55. Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos. Artículo 56. Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos. 1. Hospedaje. 2. Alimentación. 3. Vestido y calzado. 4. Servicio médico. 5. Asesoría jurídica. 6. Apoyo psicológico. 7. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada. 8. Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral, y 9. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten. Artículo 57. La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a 3 meses, a menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo. Artículo 58. Para efectos del artículo anterior, el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas. Artículo 59. En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su voluntad. Título 4. De las responsabilidades y sanciones. Título adicionado en el Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2011. Capítulo único. De las responsabilidades y sanciones. Capítulo adicionado en el Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2011. Artículo 60. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia.
Artículo adicionado en el Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2011. Transitorios. Artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo, el Ejecutivo Federal emitirá el reglamento de la ley dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo tercero, el sistema nacional a que se refiere esta ley, se integrará dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo cuarto, el reglamento del sistema deberá expedirse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo quinto, el diagnóstico nacional a que se refiere la fracción 12 del artículo 44 de la ley deberá realizarse dentro de los 365 días siguientes a la integración del sistema. Artículo sexto, los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente ley, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo Federal, poderes legislativo y judicial, órganos autónomos, estados y municipios, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma. Artículo séptimo, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres a que refiere la fracción tercero del artículo 45 deberá integrarse dentro de los 365 días siguientes a la conformación del sistema. Artículo octavo, en un marco de coordinación, las legislaturas de los estados, promoverán las reformas necesarias en la legislación local, previstas en las fracciones segundo y XX del artículo 49, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. México, DF, a 19 de diciembre de 2006, DIP. Jorge Cermeño Infante, Presidente, CEN. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente, DIP. María Eugenia Jiménez Valenzuela, Secretaria, CEN. Renan Cleominio Soreda Novelo, Secretario, Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción y del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 31 días del mes de enero de 2007, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica, el Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, rúbrica. Artículos transitorios de decretos de reforma. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Artículo único. Se reforman los artículos 1, primer párrafo, 2, 6, fracción I, 8, primer párrafo, 14, primer párrafo, 35, primer párrafo, 40, 41, fracción noveno, 42, fracción cuarto, 48, fracción segundo, y 49, primer párrafo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, DF, a 2 de diciembre de 2008, DIP. César Horacio Duarte Jaques, Presidente, CEN. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente, DIP. María Eugenia Jiménez Valenzuela, Secretaria, CEN. Claudia Sofía Corichi García, Secretaria, Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción y del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 13 de enero de 2009, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica, el Secretario de Gobernación, LIC. Fernando Francisco Gómez Monturueta, rúbrica. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011. Único, se reforman las fracciones X del artículo 42, Y del artículo 45, Y del artículo 46 y B del artículo 49. Se adicionan la fracción noveno y un último párrafo al artículo 52 y un título cuarto de las responsabilidades y sanciones, con un capítulo único, que comprende el artículo 60, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, DF, a 14 de diciembre de 2010, DIP. Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente, CEN. Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente, DIP. Valfre Vargas Cortés, secretario, CEN. Marta Leticia Sosa Gobea, secretaria, Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 24 de enero de 2011, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica, el secretario de Gobernación, José Francisco Blaque Mora, rúbrica. Decreto por el que se adiciona una fracción séptimo el artículo 36, recorriéndose las demás en su orden y un artículo 46 bis, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012. Artículo único, se adicionan una fracción séptimo el artículo 36, recorriéndose las demás en su orden y un artículo 46 bis, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El titular del Ejecutivo Federal, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo las reformas que sean necesarias al reglamento de la ley. México, DF, a 28 de marzo de 2012, CEN. José González Morfín, presidente, DIP. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente, CEN. Marta Leticia Sosa Gobea, secretaria, DIP. Guadalupe Pérez Domínguez, secretaria, Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 14 de mayo de 2012, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica, el secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero, rúbrica. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. Artículo segundo. Se reforman la fracción X del artículo 44, las fracciones Y, V y noveno del artículo 47 y las fracciones 21 y 22 del artículo 49. Se adicionan el párrafo segundo al artículo 21, la fracción 11 al artículo 44, pasando la actual 11 a ser la 12 del artículo 44, y las fracciones X, XY y 12 al artículo 47, así como las fracciones XY y XXB al artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Las acciones que en su caso deba efectuar la Procuraduría General de la República se realizarán de conformidad a lo establecido por el artículo 6 transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y por el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
México, DF, a 30 de abril de 2012, CEN. José González Morfín, presidente, DIP. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente, CEN. Renan Cleominio Soreda Novelo, secretario, DIP. Herón Escobar García, secretario, Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 13 de junio de 2012, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica, el secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero, rúbrica. Decreto por el que se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013. Artículo único. Se reforman los artículos 28, párrafo segundo y 29, fracciones I y segundo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, DF, a 19 de diciembre de 2012, DIP. Francisco Arroyo Vieira, presidente, CEN. Ernesto Cordero Arroyo, presidente, DIP. Ángel Cedillo Hernández, secretario, CEN. Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria, Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 7 de enero de 2013, Enrique Peña Nieto, rúbrica, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2014. Artículo sexto, se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se concede un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha en que entren en vigor estas modificaciones, para que las empresas, instituciones, dependencias y, en general, todos los obligados conforme a este decreto efectúen las adecuaciones físicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley correspondiente. México, DF, a 20 de febrero de 2014, CEN. Raúl Cervantes Andrade, presidente, DIP. Ricardo Anaya Cortés, presidente, CEN. Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria, DIP. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, secretaria, Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 28 de marzo de 2014, Enrique Peña Nieto, rúbrica, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Artículo único, se adiciona una fracción octava al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden. Las secciones séptima, que comprende el artículo 46 bis y octava, que comprende el artículo 46 ter, al capítulo tercero del título tercero.
recorriéndose las actuales secciones séptima, octava, novena y décima a ser novena, décima, décima primera y décima segunda, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Transitorio. Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, D.F., a 29 de abril de 2015, CEN. Miguel Barbosa Huerta, Presidente, DIP. Julio César Moreno Rivera, Presidente, CEN. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria, DIP. Sergio Augusto Chan Lugo, Secretario, Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 1 de junio de 2015, Enrique Peña Nieto, rúbrica, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015. Artículo 5, se reforman los artículos 36, párrafo primero y 45, fracción séptimo, y se adiciona la fracción B bis al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transforma en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada Secretaría, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura. Tercero. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la Secretaría de Educación Pública, en los órganos administrativos desconcentrados y en las entidades paraestatales que, con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, queden adscritos o coordinados a la Secretaría de Cultura, respectivamente, serán respetados en todo momento, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables. Cuarto. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, continuarán rigiéndose por sus respectivas leyes y demás disposiciones aplicables y dependerán de la Secretaría de Cultura, misma que ejercerá las atribuciones que en dichos ordenamientos se otorgaban a la Secretaría de Educación Pública. Los órganos administrativos desconcentrados denominados Radio Educación e Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, se adscribirán a la Secretaría de Cultura y mantendrán su naturaleza jurídica. Quinto. La Secretaría de Cultura integrará los diversos consejos, comisiones intersecretariales y órganos colegiados previstos en las disposiciones jurídicas aplicables, según el ámbito de sus atribuciones. Sexto. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto y sean competencia de la Secretaría de Cultura conforme a dicho decreto, continuarán su despacho por esta dependencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Séptimo. Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes continuará en vigor hasta en tanto las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación. Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el Secretario de Educación Pública que contengan disposiciones concernientes al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes o los órganos administrativos desconcentrados que éste coordina, continuará en vigor en lo que no se opongan al presente decreto, en tanto las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación. Octavo.
Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del presente decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son reguladas en este decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura. Noveno. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como en las entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados que quedan agrupados en el sector coordinado por la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda, sin perjuicio de aquellos recursos económicos que, en su caso, puedan destinarse a los programas o proyectos que esa dependencia del Ejecutivo Federal considere prioritarios, con cargo al presupuesto autorizado para tales efectos y en términos de las. Décimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. México, DF, a 15 de diciembre de 2015, DIP. José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente, CEN. Roberto Gil Suart, presidente, DIP. Verónica Delgadillo García, secretaria, CEN. María Elena Barrera Tapia, secretaria, Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 16 de diciembre de 2015, Enrique Peña Nieto, rúbrica, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017. Artículo único, se reforman las fracciones X del artículo 49 y séptimo del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Transitorio. Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 28 de abril de 2017, CEN. Pablo Escudero Morales, presidente, DIP. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta, CEN. Lorena Cuellar Cisneros, secretaria, DIP. Ernestina Godoy Ramos, secretaria, Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 16 de junio de 2017, Enrique Peña Nieto, rúbrica, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se adicionan una fracción 19 al artículo 2, una fracción B al artículo 6, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y una fracción 12 al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017. Artículo segundo. Se adiciona una fracción 12, recorriéndose la subsecuente al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 26 de abril de 2017, DIP. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta, CEN. Pablo Escudero Morales, presidente, DIP. María Eugenia Ocampo Bedoya, secretaria, CEN. Lorena Cuellar Cisneros, secretaria, Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción y del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 21 de junio de 2017, Enrique Peña Nieto, rúbrica, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica.